Hola, bienvenidos al primer vídeo del curso de Lazarus. En esta serie de vídeos aprenderás a utilizar este entorno de desarrollo y a programar en el lenguaje FreePascal, o también llamado Pascal Objeto. Lazarus es un entorno de desarrollo muy extendido y utilizado en todo el mundo. El lenguaje que se emplea posee programación orientada a objetos, en el que se pueden desarrollar aplicaciones con un acabado y un rendimiento profesional. Una de las principales ventajas es que la licencia de uso permite crear aplicaciones comerciales, es decir, que si quieres puedes vender esas aplicaciones, tal y como se indica en su página web. Otra de las ventajas que tiene es que existen numerosos recursos en la red, incluso foros de habla hispana donde podrás encontrar solución a los problemas o dudas que puedan surgirte cuando estés desarrollando. Todo esto y más convierten a Lazarus en un entorno de desarrollo muy atractivo. Te recomiendo que eches un vistazo a la página oficial para ver las características que ofrece este entorno de desarrollo. Vamos ahora sin más demora a la descarga del instalador del entorno para comenzar nuestro curso. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es descargar el entorno de desarrollo. Vamos a googlear un poco y vamos a poner aquí la palabra Lazarus. Nos sale en la primera posición la página oficial de Lazarus. Pinchamos y bueno, aquí tendríamos toda la información del entorno de desarrollo, comunidad de desarrolladores, etcétera, etcétera. Bueno, recomiendo que os echéis un vistacito a la página, aunque viene en inglés, pero bueno, viene muchísima información. Tenemos aquí indicado que la última versión disponible es la 2.08 del 16 de abril del 2020 y nos vamos a dirigir directamente al botón de descarga, aunque tenéis aquí, si queréis seleccionar alguna versión en concreto para otros sistemas operativos o incluso versiones de 32 y 64 bits. Bueno, yo voy a seleccionar directamente esta opción, Windows 64 bits. Y tal y como se indica aquí, en unos segundos empezará la descarga. Guardamos y esperamos hasta que esté descargado. Vale, pues ya tenemos aquí el archivo de instalación y vamos a proceder a instalarlo. Yo tengo ya una copia instalada y lo que le voy a decir es que me lo instale encima de la instalación que tengo. Otra instalación, si desea desinstalar primero, utilice el botón de abajo, desinstalar. Voy a desinstalar. Voy a desinstalar la versión anterior que tengo porque esta es más nueva. Y voy a instalar encima la nueva versión. Yo voy a instalar todo, instalación completa, crear un icono de escritorio y que me elimine todos los archivos de configuración de usuario de instalaciones anteriores. Y ya es simplemente esperar hasta que se instale. Esta es la instalación por defecto. Tarda un par de minutitos la instalación. No es una instalación muy larga. Lo que sí es importante destacar que es una instalación bastante limpia. No hay que hacer grandes configuraciones, no hay que estar pendientes de un montón de pantallas, de un montón de opciones de selección. Hacemos simplemente la instalación que viene por defecto, que es una instalación completa. No pesa tampoco demasiado, no como otros entornos de desarrollo, y bueno, ya tendríamos instalado nuestro IDE, nuestro entorno de desarrollo Lazarus. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ejecutarlo. Esta pantalla nos va a salir la primera vez, nos dice que contiene fuentes, y le decimos arrancar IDE. No nos va a volver a mostrar esta pantalla en el futuro. Son opciones de configuración que las vamos a dejar tal y como están. Y bueno, ya se ejecutaría el entorno de programación propiamente dicho. Bueno,
La primera vez que se ejecuta nos va a mostrar una opción donde nos va a preguntar si queremos un nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Le daremos a nuevo proyecto en caso que no nos abra un proyecto vacío desde cero, y le diremos que queremos una aplicación y le daremos a aceptar. Bien, nos crea una aplicación completamente vacía con un formulario. Esta será la ventanita de la aplicación que veremos, y lo que vamos a hacer ahora mismo es nuestra primera aplicación, la aplicación de Hola Mundo. Bueno, antes de nada deciros que tenéis aquí una paleta de componentes que está dividida en pestañitas. En cada pestañita hay una serie de controles en función del grupo en el que está. Nosotros de momento nos vamos a fijar simplemente en esta paleta de componentes, la de la primera pestaña, que es la paleta de componentes que vamos a utilizar inicialmente. Bien, bueno, en esta paleta hay un componente de tipo botón, T-button o T-button. Vamos a hacer clic encima de T-button y luego clic encima del formulario. Con esto lo que hacemos es añadir ese componente al formulario. Y nos vamos a ir al componente de tipo etiqueta, T-label. También vamos a hacer clic y volvemos a hacer clic encima del formulario. Con eso hemos añadido dos componentes a nuestro formulario. Un componente de tipo botón y un componente de tipo etiqueta. Bueno, nosotros ahora mismo tendríamos una aplicación que tiene dos componentes, pero estos componentes no hacen nada. Si yo ejecuto la aplicación, bueno, esto es el antivirus, siempre comprueba que sea una aplicación que esté limpia. En nuestro caso no hay ningún problema, es una aplicación nuestra. Y bueno, tendríamos aquí nuestro formulario de nuestra aplicación con un botón que no hace nada y una etiqueta pues que no muestra nada. Y simplemente, pues bueno, son dos elementos que se han añadido, pero no tienen ninguna funcionalidad. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es que estos componentes tengan un poco de vida. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a nuestro formulario. A veces pasa esto, que desaparece el formulario. Si le pulsáis F12, automáticamente se muestra el formulario. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que al pulsar este botón, nuestra aplicación aquí nos muestra un mensaje. Para ello vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a posicionar encima del botón y vamos a hacer un doble clic. Si os dais cuenta, aquí ha aparecido un fragmento de código que bueno, de momento no nos interesa saber qué significa ese fragmento de código. De momento no nos vamos a preguntar por ello, aunque lo aprenderemos. Y lo que vamos a escribir aquí es lo siguiente: label 1.caption, dos puntos igual, comilla, comilla, hola mundo. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Nosotros vamos a asignar una acción al hacer un clic en el botón, ¿no? Y lo que va a hacer la aplicación es que va a coger este elemento, el label 1, y le va a asignar a esta propiedad, a la propiedad caption, que es la propiedad que guarda el texto que se muestra, pues le va a asignar este texto que le hemos escrito. Bien, si nosotros le damos a ejecutar, se va a compilar la aplicación. Aquí tenemos nuestra aplicación. Y si todo va bien, cuando pulsemos este botón, aquí tiene que mostrar hola mundo. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. Bien, hemos añadido una acción en la que cuando se pulsa sobre este botón se escribe el texto que nosotros le hemos dicho. Bueno, pues este sería un ejemplo de la aplicación más sencilla que se puede hacer, que es la primera aplicación que se suele hacer cuando una persona está aprendiendo a programar en un determinado lenguaje o con un determinado entorno de desarrollo. Bien, bueno, pues hasta aquí sería el primer vídeo del curso de Lazarus. En el siguiente vídeo aprenderemos a utilizar otros tipos de componentes, veremos
qué significa o qué son las propiedades que están asociadas a un componente. Aprenderemos nuevas funcionalidades, nuevos componentes y nuevas estructuras del lenguaje de programación. Soy Mariano Hernández, te mando un saludo, muchas gracias.